Voy a presentaros al compañero asambleísta Fernando Martínez Lainez, que es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Lo voy a leer porque es muy extenso en su currículum. Ha sido delegado de la agencia EFE en Cuba, en Argentina y en la Unión Soviética, y corresponsal en Gran Bretaña. Ha sido director de programas en Radio Nacional de España y guionista de Televisión Española. Dirige la revista Diálogo Europeo y colabora en diversos periódicos y revistas como ABC. Además es presidente de la Asociación Española de Escritores Policíacos y miembro, como he dicho anteriormente, de la Asamblea Mixta Literaria de Novelda. Pues hoy nos va a presentar, es autor de numerosos libros, de los cuales pues tenemos aquí una muestra que podremos adquirir quienes estén interesados en ellos al finalizar el acto, que lo firmará muy amablemente el autor. Sí. Y hoy nos va a hablar pues de la Pardala, una mujer guerrillera, que creo que es muy interesante, y solamente deciros que disfrutéis de la conferencia. Aunque es Black Friday, no tenemos ninguna oferta que haceros, nada más que esto, que es lo que tenemos ahí. Espero que os guste. Buenas noches y... Tenemos... Muy bien. Tenemos... No sé si tenemos algún cartel con el nombre de la conferencia, con el título de la conferencia. ¿Queda algún cartelito? ¿Nos queda algún...? No queda. Está fuera. Está fuera, bueno. No, porque el título de la conferencia era la ilustración traicionada, creo, si no recuerdo mal, las mujeres en la guerra de la independencia, ¿no? Algo así. Y es que, bueno, pues para hacer alusión también al tema, porque a pesar de que vamos a hablar de un libro que hace referencia a un personaje, que es esta mujer, pues la voz, pero el tema de la conferencia va a ser un poquito más amplio, porque se van a mencionar también otras mujeres como ella que estuvieron en esa pelea. Bueno, ante todo quiero empezar dando las gracias aquí a la Asamblea Mixta Literaria de Novelda, que tantas veces me ha acogido, ya es casi como una segunda casa, por la cantidad de veces que he venido aquí a presentar, y los amigos de bastantes años con los que he venido reuniéndome, y que de verdad es un placer y un honor enorme estar aquí de nuevo con ellos y con todos ustedes en esta noche. Podríamos empezar el libro que les presento hoy. Es una novela histórica del canto de la Pardala, la guerrillera de Morella, y quizás pues habría que empezar mencionando que por qué, digamos, vamos a situar, por qué surge, digamos, la figura de esta mujer, ¿no? La figura de esta mujer surge, y para hablar de ella pues es necesario remontarnos, pues surge por una guerra que es la guerra más nefasta que ha tenido España, ¿no? Y que nos cambió la historia además, ¿no? Nos cambió la historia, yo creo que con repercusiones todavía actuales, ¿no? Esta guerra fue importante por muchos motivos, ¿no? Primero porque fue nuestra guerra más destructiva. Fueron 6 años de guerra total en un país ocupado. Marca un punto de inflexión sin retorno en nuestra historia. Es además la última ocasión yo creo que la última ocasión que tuvimos los españoles de combatir unidos contra un enemigo exterior, y con un objetivo único en ese momento, ¿no? Que el objetivo común era expulsar a los franceses, ¿no? Hay un historiador inglés que se llama Robert Southey que dejó escrito que el único deseo que absorbía, digamos, a los españoles, era tomar cumplida venganza de todos sus compatriotas asesinados y liberar a su país de la violenta usurpación que se estaba intentando perpetrar. Claro, porque aquí yo en la primera parte de la conferencia hablaba de la ilustración traicionada. Y la ilustración traicionada pues tiene que ver con esto, es decir, la guerra surge también
porque hay una traición. Hay una traición a la nación que viene fundamentalmente de las clases más acomodadas, viene de la alta jerarquía del clero, de una parte importante de la aristocracia, viene de lo que pudiéramos llamar los sectores más aburguesados de la España de ese momento, y esta gente evidentemente pues tiene muy poco que ver con lo que pudiéramos llamar el pueblo llano, que iba por otro lado, y que al final pues estos dos aspectos, estas dos caras, pues terminarán chocando de una manera definitiva. La guerra esta entonces no supuso ninguna una revolución social, como digo, porque el único objetivo era expulsar a los franceses, pero, y ahí viene lo de la traición aparte la traición hacia una España que más o menos se iba desarrollando conforme a la visión de la época, pues se iba desarrollando con una evolución natural, con una España cada vez, digamos, más ilustrada, ilustrada en el sentido, no en el sentido de afrancesamiento, sino ilustrada en el sentido pues, de hacer avanzar las ciencias. Aquí, por ejemplo, en el siglo XVIII tenemos ejemplos magníficos de españoles que no tenían nada de afrancesados en realidad, como Jovellanos o como el mismo Jorge Juan, y eran gente, digamos, pues que estaba convencida de que bueno, pues el país iba progresando y de que de una manera natural pues nos íbamos, el espíritu liberal de la época se iba imponiendo de una manera natural, pero cuando se produce la guerra supone una traición, porque supone, digamos, un país ocupado, que quiere decir que es un país sojuzgado, un país al que en definitiva se quiere hacer una especie de país cipayo, una especie de colonia francesa de Napoleón, y bueno, pues entonces, claro, lo que podríamos llamar las clases populares, esto sí lo perciben, lo sienten, y ahí es donde estalla la revuelta. La revuelta, como ustedes saben, pues estalló el 2 de mayo en Madrid, aunque luego se extendió al resto de España, y bueno, pues que Goya nos ha dejado cuadros imperecederos sobre lo que supuso esa revuelta, esa rebelión. Como ven aquí, la gente que está atacando a la caballería mameluca y a los coraceros franceses, pues ahí no se ven gente con casacas, ni se ven obispos, ni se ven nada, o sea, se ve lo que es el pueblo llano, muchas veces combatiendo, pues eso, con navajas y casi con sus manos y tal. Para España, por otra parte, pues la herencia de esta guerra terrible, como digo, la guerra más destructiva que hemos tenido en toda nuestra historia y cuyas repercusiones todavía colean. Para España esta herencia fue funesta, como digo, porque ya las derrotas, de ahí vinieron también las derrotas ultramarinas, como saben, que no vinieron solas, ¿no?, acompañadas del rosario de guerras civiles que hemos tenido que padecer o que tuvo que padecer España en todo el siglo XIX, y por no citar ya el XX que siguió. Y el resultado es que al final, tras haber saqueado España a fondo, los franceses nos dejaron una carga explosiva y retardada, ¿no?, que fue la profunda discordia ideológica y la divergencia nacional, que parece que de forma permanente, pues por desgracia, se ha instalado en este país desde el siglo XIX, ¿no? Pero por otra parte, lo que está claro es que fue una guerra sorprendente en muchos aspectos desde el punto de vista militar. Hay que decir que la mayoría del ejército luchó del lado, podríamos llamar patriota, salvo algunos altos escalones de la jerarquía militar también, pero la mayoría del ejército, y además luchó de una manera bastante ejemplar, porque durante 4 años combatió prácticamente en solitario, y además fue un ejército al que las derrotas pues parecieron no importarle, y es verdad que los franceses lo derrotaron muchas veces al ejército español en esta guerra, pero siempre se rehizo, siempre volvían, y esto es admirable. Y entonces, en ese sentido, sí, el ejército estaba
mucho menos contaminado de esta especie de, o estaba muy poco contaminado de esta traición a la nación de la que hablamos. Fue, por otra parte, la primera guerra total que se conoció en Europa, ¿no? Luego vendría otra total también, que es la de Rusia, ya en 1812, pero esta fue la primera guerra total. ¿Qué supone la guerra total? La guerra total supone, pues eso, que no se agota, digamos, la guerra en la derrota militar, en unas cuantas batallas, sino que es el pueblo, todo el país, o la inmensa mayoría del país, el que combate, y combate ya de una manera desorganizada, de una manera casi personal, pues con el único objetivo de eliminar franceses como sea, ¿no? Pero esto, curiosamente, fue reconocido por gente tan importante como Clausewitz, que es el teórico militar más importante del siglo XIX, donde dice que ningún Estado, refiriéndose a España, debería hacer depender su destino de una sola batalla, por decisiva que sea. Si ha sido vencido, la aportación de nuevas fuerzas o fuerzas propias o el debilitamiento de todo ataque sufre a la larga puede producir un vuelco en las cosas. Dice, igual que es un impulso natural que el náufrago se aferre a la tabla, así está en el orden natural del mundo moral que un pueblo intente los últimos recursos de su salvación cuando se ve empujado al borde del abismo. Bueno, pues esta fue la situación, empujado al borde del abismo, es como está España cuando los franceses cuando estalla el 2 de mayo. Aquí tenemos otra imagen de lo que fue el asalto al parque de Monteleón, al parque de artillería. Como ven, ahí están los paisanos luchando codo a codo con los soldados. No se ven generales, lo más que hay ahí son tenientes, algún capitán, y lo demás, como ven, son todo gente de tropa, soldados y paisanos. Esta especie de guerra total a la que se ve empujado el país produce el gran fenómeno guerrillero, el papel guerrillero que no se había conocido tampoco en el resto de Europa. Y aquí sí juega el papel guerrillero, juega un papel decisivo, ¿no? Porque los franceses terminan siendo solo dueños del terreno que pisan, ya no hay vanguardia ni retaguardia, se combate en los pueblos, se combate en las ciudades, se combate en las acequias, se combate en los bosques, se combate en las lomas, se combate en las aldeas, y además hay tres factores principales que en el desenlace de esta guerra que se pueden atribuir a los guerrilleros, y que aunque haya gente que pretenda negarlo, pues sobre todo en ciertos sectores académicos últimamente, parece que está un poco de moda negar el asunto de la importancia que tuvo la guerrilla. Lo cierto es que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en este caso las mayores bajas que sufrió el ejército francés durante toda esta contienda, mucho más que los ejércitos regulares, fueron debidas a esta guerra irregular, a esta guerra de guerrillas de la que estamos hablando. O sea que la muerte de un gran número de enemigos básicamente se debió a la acción civil de esta guerra incontrolada que los franceses no dominaban. Pero además de eso, los guerrilleros pues cortaron las comunicaciones. Ya de España era un país, digamos, mal comunicado, pero ya con la guerra, pues la acción de los guerrilleros termina por desarticular las comunicaciones enemigas y el abastecimiento del enemigo, y además, bueno, pues crea un factor desmoralizador en el ejército francés creciente, ya que, bueno, pues tienen que vérselas con un enemigo que aparentemente parece invisible, y en fin, parece, yo creo, inútil especular sobre la importancia relativa que el ejército y la guerrilla tienen en esta lucha, ¿no? Hay una cosa importante que es esencial, y es que pese al menosprecio actual digamos de ciertos sectores académicos sobre el papel que jugaron las guerrillas, son los franceses, curiosamente, los que más han destacado la eficacia de las guerrillas y el gran daño que causó al ejército francés la acción de los civiles en armas, ¿no? El mismo Napoleón lo reconoció al final sin ambaje, ¿no? Lo dijo claramente. Dice ya en el memorial de Santa Elena, cuando estaba ya a punto de morir allí en Santa Elena, dice: esta desdichada guerra de España ha sido un verdadero azote, la causa primera de las desgracias de Francia.
y añade, bueno, añade en este memorial, los españoles en masa se condujeron como un hombre de honor. Bueno, a buenas horas, ya habría que decirle también a Napoleón, ¿no? Pero bueno, el hecho es que los franceses fueron duramente castigados en este tipo de guerra. Esto es, digamos, el por qué surge una figura como la Pardala, y ahora, bueno, pues podríamos preguntarnos quién era la Pardala. La Pardala de la que yo trato en la novela, y sobre la que quedan muchísimas lagunas, porque hay muchos aspectos de la vida de esta mujer que son desconocidos, como es lógico por otra parte, porque ella era una mujer anónima, una mujer del pueblo, y por lo tanto no tenía por qué figurar en los anales históricos, ni tenía por qué, ni tenía ningún relumbrón especial desde el punto de vista intelectual para que se le distinguiera, ¿no? Así que, como digo, pues tenemos pocos datos de ella fehacientes desde el punto de vista personal. Los datos capaces de la vida de esta heroína de la guerra de independencia, en realidad, pues yo la he conseguido o la he obtenido buceando en documentos existentes, que son muy pocos, y el resto, pues he tratado lógicamente, de intercalarla con una ficción que yo creo real, o por lo menos verosímil, y que desde ese punto de vista pues trata de llenar las lagunas que ha dejado la historia documentada, de la que, como digo, no tenemos demasiado. Hay que decir que la guerrilla surge como un levantamiento popular, y que la Pardala, pues que se llama Josefa Bosch, bueno, el nombre real es Josefa Bosch, la Pardala fue un apodo que le pusieron luego, pues no tenía, en principio, cuando empieza la guerra, ella no tenía ninguna idea, por supuesto, era una mujer que empezó de tejedora. Primero nació en Mirambel, que es en Teruel, en un pueblo de Teruel, del cual Pío Baroja ha dejado escrita una magnífica novela, La venta de Mirambel, y a raíz de eso, bueno, pues ella lleva una vida pues muy sencilla allí en Mirambel con su familia, hasta que, bueno, pues como era lógico en aquel tiempo, se casa muy pronto, porque en aquella época se casaban antes, y a los 16 años pues se la lleva el marido a Morella, donde ya vive el resto y llevaba una vida pues muy sencilla allí con la familia, con el marido, tal. Tenían un taller de textil, había una industria textil importante allí en Morella en aquella época, artesanal, y ella pues trabaja allí con el marido, pero trabaja de obrera, ¿no?, de tal. Y entonces a partir de ahí es cuando yo me encontré por primera vez con Josefa Bosch, al indagar sobre una novela histórica que quería escribir en Morella y la zona del Maestrazgo, ¿no? Es que es una zona, por otra parte, pues incomparable, ¿no?, en el corazón de España, y allí en la fortaleza, en la fortaleza esa imponente, ¿no?, de Morella, en pleno Maestrazgo, me encontré, recorriendo un día la fortaleza aquella, me encontré con una torre casi destruida, y pregunté, ¿y cómo se llama esta torre? Y me dijeron, pues esta torre se llama la Torre de la Pardala. Y entonces, bueno, pues me despertó la curiosidad, y bueno, ¿y eso de la Pardala de qué viene y tal? Y alguien pues me empezó a hablar un poco, bueno, pues sí, es de una mujer que la ahorcaron los franceses, y tal. Bueno, y entonces, bueno, pues ya me fui componiendo, descubriendo algunos datos más, y ya por fin me enteré que la habían colgado allí en Morella, de una viga, que además los franceses tuvieron mucho cuidado en dar un ejemplo, en que el ahorcamiento fuera ejemplar, y para eso pues la colgaron, como digo, de una viga entre un convento que hay de monjas agustinas allí en Morella y otro convento que hay de franciscanos. Entonces, bueno, pues la colgaron justo en una calle que es relativamente estrecha, tendieron la viga para que la colgaran
entre los dos conventos aquellos y tal. Bueno, todo aquello me fue, con todo aquello, a partir de esos rastros, inicié una indagación, pero como digo, los datos concretos sobre su figura, pues eran y siguen siendo escasos y fragmentarios. Y en este sentido puede decirse que la historia verdadera de esta mujer, de la Pardala, es casi desconocida, pero también es cierto que su leyenda, su rastro, o su recuerdo, su vago recuerdo, digamos, a través de las épocas, pues se ha seguido manteniendo, y la prueba es que la torre esta de la Pardala, pues como digo, al recorrer Morella, pues me la encontré allí y hubo gente que me habló de lo que significaba esa torre, ¿no? La verdad, y además en eso sí no hay ninguna duda, es que fue una mujer que combatió como guerrillera en la clandestinidad para oponerse a los invasores de su país, y eso hizo que sufriera martirio, que fuera ahorcada vilmente, y a partir de ahí, lógicamente, los datos ciertos y las leyendas se entremezclan, como sucede por otra parte con cualquier hecho heroico en el transcurso del tiempo. Lo que sí está documentado, como digo, aparte de eso, de lo que hemos citado, de que nació en la localidad de Mirambel de Teruel, y que la familia de su marido estaba vinculada al gremio de los tejedores, y que ella estaba integrada en este mundo como una trabajadora más. No tuvieron hijos y estaba destinada, según todas las apariencias, a una vida apacible, de no ser por la invasión napoleónica que lo trastocó todo. Del marido no sabemos apenas, sabemos mucho menos todavía, no sabemos apenas nada, no sabemos si murió en la guerra, no sabemos si esa muerte del marido fue lo que la impulsó a combatir. Como digo, el marido es un ser un personaje que ha pasado al anonimato y no sabemos nada de él. Lo que está claro es que los franceses no podían imaginar a un pueblo furioso que en su gran mayoría estaba dispuesto a morir con sus mujeres y sus hijos. Volvemos a lo que caracterizó la guerra total esta de la que les estoy hablando antes, ¿no? Arriesgándolo todo sin medir las consecuencias contra el mayor ejército de la época, ¿no? Se trató de una guerra de pura agresión y pura rapiña contra ese pueblo que hayamos mencionado antes, que se sentía traicionado por su propia clase dirigente, por Napoleón y por sus reyes. Claro que los reyes, no hemos hecho mención, pero los reyes fueron los que evidentemente, dos reyes absolutamente nefastos, como fueron Fernando VII y Carlos IV, y luego un valido, que era Godoy, que en realidad pues era un hombre de muy poco talento, y que bueno, pues que en manos de dos reyes absolutamente, como diríamos, absolutamente de un nivel, de un encefalograma casi plano desde el punto de vista político, y además con una mujer que era una intrigante, que era María Luisa esta, que lo único que intrigaba es para favorecer a Godoy y poco más. Bueno, total, esto para Napoleón era pan comido, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues él vino aquí, trató a los reyes, a los Borbones estos, los trató como una pareja de botarates, y ya no los llevó a Francia como los podía haber llevado a Guinea, ¿no? Le daba todo igual, lo que quería era meter en el trono a su hermano, que fue lo que hizo con el rey José I. Por eso digo que la traición, por eso hablamos de la traición a la nación, claro, porque la nación era ignorante de todo eso que estaba pasando, ¿no? Incluso cuando estalla la guerra, ya saben ustedes que la mayoría de los patriotas están con Fernando VII, pensando que Fernando VII les está defendiendo y está portándose de una manera gallarda ahí contra los franceses en Francia, porque estaba desterrado ahí en Francia, y resulta que luego se enteraron de que Fernando VII iba agradeciendo a Napoleón las victorias obtenidas contra los españoles de una manera absolutamente servil y tal. Bueno, pues este es el pueblo traicionado de que estamos diciendo. Pero el hecho claro al final es que la Pardala experimentó la misma transformación que muchas mujeres en esta guerra, ¿no? Al pasar de llevar una vida hogareña y más o menos y muy tranquila, digamos, en un pueblo, en un sitio pequeño, a participar decididamente en la lucha de la guerrilla, ¿no? Así que el ardor patriótico se impuso en casi todo el maestrazgo y el Bajo Aragón, en Castellón, en Valencia,
y aunque la población estaba sobrecogida y desconcertada por la falta de medios, la población apenas tenía defensas. Por cierto, aquí en Alicante fue una de las poquísimas ciudades donde los franceses no entraron nunca. Entonces, bueno, como además estaba había la flota inglesa, estaba cerca y estaba custodiando bastante esa zona de costa, el hecho claro es que los franceses aquí en la capital no llegaron a entrar. El papel de resistencia, como digo, sigue la pauta marcada en muchos lugares de España. Derrotado en campo abierto el ejército regular, la guerra popular de guerrillas se extiende a todos los territorios ocupados. Fue, lo repetimos, una guerra total, sin reglas ni cuartel, como no se había conocido antes en Europa, y que sirvió de inspiración a otros países como Alemania o Rusia, pero quebró el desarrollo natural de esa España ilustrada, que si no hubiera sido por la guerra, pues se hubiera llevado a cabo de una manera pues regular y tranquila, ¿no? En esta guerra del Maestrazgo, en la que lucha la Pardala, hay las principales partidas guerrilleras en esta zona del Maestrazgo fueron las de un fraile franciscano que se llamaba Asensio Nebot, el fraile le llamaban de apellido, y un sargento José Milián. Es verdad que hubo muchos frailes o muchos curas que participaron en actividades guerrilleras, pero y la explicación es lógica por otra parte, porque cuando entran los franceses, pues se cierran los conventos y cierran las iglesias y tal, y expulsan a los frailes. En aquella época había, como saben ustedes, bastantes más frailes que ahora. Y entonces estos frailes los expulsan de los conventos y se quedan en la ruina. No tienen dinero, no tienen cobijo, no tienen casa, no tienen nada. Entonces, bueno, pues muchos de estos frailes, pues casi por pura supervivencia, pues se alistan, se van a la guerrilla, pues para combatir, porque no les han dejado nada tampoco, ¿no? Y luego hay el otro guerrillero de esa zona del Maestrazgo que menciono, que es José Milián, este José Milián es un ejemplo muy claro de que había entre los soldados, entre parte del ejército, combatía de las dos maneras también. O sea, había militares como este sargento que tenían su propia guerrilla y que combatían en la guerrilla como guerrilleros, aunque estuvieran, dijéramos, patrocinados o dirigidos o coordinados desde el punto de vista también militar, desde el punto de vista de depender de algún coronel, de algún regimiento, de alguna división, y en ese sentido, digamos, como digo, había militares que combatían de las dos maneras, o bien en la zona guerrillera, coordinados con el ejército regular. La Pardala es lógico, y además hay testimonios, tuvo que participar en estas acciones, pues como era habitual, aunque no quedaran registradas demasiado en ningún sitio, porque en una guerra no se registran tampoco este tipo de cosas, y más en una guerra irregular como era la guerra de la independencia. Josefa hizo de confidente, hizo de espía del sargento Milián, mantuvo continuo contacto entre las partidas refugiadas en el monte y los patriotas de Morella, pasó información, como digo, proporcionó armas, dio refugio en su casa a los españoles perseguidos, y su papel debió de ser muy importante porque la ahorcaron sin juicio alguno después de tenerla varios meses sometida a humillaciones, violaciones y malos tratos. Hay un historiador y cronista morellano, Carlos Sangüesa, que ha dejado testimonios documentados de que la Pardala intervino decisivamente en un golpe de mano por sorpresa que se dio el 31 de diciembre de 1810 y que realizaron José Milián y su grupo. En este asalto se estuvo a punto de recuperar el castillo de Morella, que saben ustedes, bueno, se lo imaginan, la fortaleza de Morella, la guarnición estaba acuartelada en lo alto de la fortaleza y, digamos, el pueblo estaba en la zona baja y prácticamente no tenía contacto con la guarnición, pero claro, la guarnición es un castillo fortaleza, era muy difícil de conquistar.
Y en este caso, este intento de recuperar el castillo no consigue expulsar a la guarnición, pero los guerrilleros se llevan 50 prisioneros, lo cual supone franceses, lo cual supone una gran humillación para los ocupantes, y a partir de ese momento, claro, la Pardala, que hasta entonces había trabajado de una manera clandestina, pues queda ya como una mujer marcada. Tiene que escapar de Morella y abandonar su casa, y sus méritos quedan reconocidos oficialmente por la Junta de Valencia. La Junta de Valencia la llama allí a Valencia, habla muy elogiosamente de ella, reconoce sus méritos, y un ejemplo más de lo que estamos diciendo, de cómo se combatía en este tipo de guerra. La Junta de Valencia, como digo, reconoce sus méritos, la premia con 6 reales de vellón diarios y la declara oficialmente patriota benemérita, ¿no? Pero tras el asalto a Morella, Josefa es una mujer marcada, ¿no? El cerco este de los franceses se va estrechando. Seguramente pusieron precio a su cabeza después de ir a Valencia, y no sabemos muy bien, no está claro, qué es lo que la motivó, después de que ya en Valencia estaba reconocida como heroína y le habían dado incluso una pensión y todo esto. No sabemos qué es lo que la motivó a regresar a Morella otra vez y meterse en la boca del lobo cuando la detuvieron, ¿no? Y en esto seguramente tuvo algo que ver la delación de algunos de sus convecinos afrancesados que deseaban vengarse de ella y congraciarse con los ocupantes, ¿no? Ya saben ustedes que las rencillas en estos sitios pequeños a veces son terribles y dan motivo a venganzas y muy familiares, ¿no? Bueno, entonces es muy probable que fueran algunos de sus vecinos los que la denunciaran. El hecho claro es que ella, cuando es detenida, pasa casi 6 meses metida en esa torre de la Pardala, bueno, un torreón, ya lo verán si van por allí, un torreón estrecho. Allí la someten a toda clase de injurias, torturas y lo que ustedes se pueden imaginar. Y entonces murió el 17 de agosto de 1812, la colgaron, como he dicho, de la horca esta que improvisaron en el travesaño de estos dos conventos, y los franceses además la expusieron a la vergüenza pública, la hicieron pasar por las calles de la ciudad, subida a un borrico, para provocar las burlas del vecindario, y al final pues, la enterraron en el cementerio de Morella, y dicen las crónicas que cantaron una misa funeral de cuerpo presente. Bueno, la importancia histórica del personaje, bueno, pues yo creo que la importancia histórica del personaje está claro. Josefa Bosch fue una mártir patriota de la guerra más larga y cruel librada dentro de España, una contienda terrorífica en la que España quedó arruinada, dividida además ideológicamente, como hemos dicho ya, y pese al revisionismo académico de ciertos sectores, resulta correcto calificar esta contienda, porque hay quien la empieza a llamar guerra peninsular y otros le llaman la guerra del francés y no sé qué tal. Bueno, esta contienda yo creo que se puede calificar perfectamente como guerra de la independencia, porque es falso que lo que se ventilara fuera cambiar un régimen político por otro más progresista, para entendernos, como pensaban con ingenua bobería pues algunos afrancesados, ¿no? Dejando aparte de sus cualidades militares, Napoleón fue una especie de gángster político, ¿no? No le tenía ningún respeto a España, y en plena guerra además ya había decretado la anexión pura y dura a Francia de toda la parte al norte de España, al norte del río Ebro, ¿no? O sea que ella había un plan ya que estaba firmado para convertir todo el norte del río Ebro en departamentos franceses, ¿no? Así que se trataba de una ocupación pura y simple, ¿no? Que hubiera hecho de España, pues eso, un país cipayo y un satélite servil de la Francia napoleónica, ¿no? Así que yo creo que necesitaríamos personajes como esta mujer, como la Pardala, como ejemplo, para establecer una historia común y por encima de luchas intestinas, y más en un país tan tribal y mentalmente fragmentado como es España, ¿no? Y ir hacer nuestro figuras y lugares que permitan construir un relato histórico de entendimiento común, ya que yo creo que si ese sentimiento colectivo no existe, pues al final todo se diluye, ¿no? En una especie de caótica atomización, ¿no? Individual, ¿no? Y hay muy poco futuro en ese caso frente a países mucho más fuertes, ¿no? Mucho más fuertes que ya están actuando
como ustedes saben, en el mundo, ¿no? Bueno, entre otras cosas quisiera poner de relieve, con esto, al hilo de lo de la pardala, también, estos son los dibujos de los aguafuertes de Goya, que yo les recomiendo que lo repasen, porque ahí está claro que esto fue una fotografía en su momento, ¿no? Y en esa fotografía, pues Goya fue testigo, o sea que no estamos inventando nada. Así es como se combatía en aquella guerra, y así es como Goya lo vio, y como Goya, el mejor pintor del mundo en su época, como Goya lo vio y como Goya lo retrató, ¿no? Y así esos dibujos de Goya nos dan una leve idea de lo que sufrieron, ¿no? Como digo, una de las cosas más destacadas de esta guerra fue el papel de las mujeres españolas, soportando abusos, violaciones sin cuentos, violaciones incesantes de la soldadesca enemiga. Además, bueno, pues entregaron a la patria lo que las mujeres más quieren, que son sus hijos, ¿no? Y en este caso, pues ellas entregaron sus hijos. Hubo muchos casos de mujeres que pedían que sus hijos fueran voluntarios a la guerra, o sea que no era y los llevaban ellas a la guerra, y luego combatían ellas también, igual que los hijos, ¿no? Así que combatieron cuando llegó la ocasión como un soldado más, arrastrando cañones, cuidaron heridos, crearon un cerco de hostilidad y rechazo a los invasores, padecieron tortura y dieron su vida cuando les llegó la hora, como ocurrió con la pardala, ¿no? Y además en la mayoría de los casos lo hicieron de forma anónima, sin dejar rastro de su heroísmo. Así que si España tuviera que darles un homenaje o un monumento, el monumento que ellas merecen a estas mujeres, pues debería quedar pequeño el monumento ese que tiene Nelson ahí en el centro de Londres, ¿no? Por no hablar de libros, películas o series de televisión sobre el tema, de las cuales pues hay poquísimo, y lo poco que hay muy deformado, y es una pena, porque es así como se crearía una cultura histórica solidaria, ¿no? Así que, como digo, el papel de las mujeres en esta guerra es importantísimo, una lucha prolongada que no hubiera podido hacer si no se hubiera podido sostener, sin el continuo apoyo de esta gran mayoría del pueblo, en el que las mujeres, lógicamente, representaban la mitad de la población. Y no hay ninguna guerra prolongada sin respaldo civil, y la mitad de ese respaldo civil, lógicamente, eran las mujeres, ¿no? La guerra, además, abrió espacios públicos a las mujeres que parecían muy limitados en ese momento, ¿no? Y porque ellas participaron, como digo, igual que los hombres, en la defensa de las ciudades, en el aprovisionamiento de los soldados y en formas de resistencia desconocidas, en tareas de espionaje, hicieron de correos, enlaces, liberación de prisioneros, emboscadas. Así que las razones que las impulsaban, pues básicamente las mismas razones que impulsaban a los hombres, ¿no? Sustituir en el combate a los hombres, y sobre todo, bueno, ya sí en ese sentido, quizá con un mayor mérito, en el sentido de que se quedaban solas cuando los maridos iban a luchar, y ellas tenían que proteger la familia y la hacienda de los franceses, de las tropas francesas, ¿no? Y responder a la violencia que los soldados franceses ejercían, ¿no? Había también razones de parentesco, puesto que muchos de estos guerrilleros o muchos de estos combatientes, muchos de estos soldados, pues eran lógicamente esposas, hermanas o madres o padres de estas mujeres, ¿no? No quisiera extender así. Hay un aspecto además que me interesa destacar, y es que en el caso de las mujeres la lucha se llevó a cabo también por venganza y por odio, ¿no? Lo de la venganza, bueno, pues era claro, ¿no? Porque aunque estaban asistidas por las mismas razones que los hombres, ellas, al ver la quema de sus casas, de sus pueblos, la muerte de sus hijos y sus maridos, ¿no?, salieron del ámbito del hogar, pero salieron con un odio terrible, ¿no?, con un odio terrible a los franceses, y de tal manera que lo que más temían los prisioneros franceses eran quedar en manos de las mujeres. Cuando había prisioneros, pues si caían en manos de los soldados, sabían que más o menos pues se les iba a respetar la vida y tal.
pero cuando los prisioneros franceses quedaban en manos de estas mujeres, no había prácticamente nos hacían picadillo, ¿no? Nos hacían picadillo con cuchillos, con tijeras, con tenazas, con lo que pillaban, y no quedaba un francés vivo en esto cuando cogía. Así que los franceses le tenían mucho miedo, como digo, a quedar prisioneros de las mujeres, ¿no? La guerra también, por otra parte, acentuó la inseguridad, extendió la muerte y el caos, alteró muchas convenciones sociales y, sobre todo, hay una cosa también, un aspecto interesante, y es que esquilmó el patrimonio histórico. Imagínense ustedes que España, hasta la Guerra de Independencia, prácticamente era un país que no había sido invadido más que por los moros a principios del siglo VIII, pero prácticamente el país no había sufrido daños interiores. Entonces aquí había una riqueza acumulada tremenda en el siglo XIX. Había miles de monasterios donde había obras de arte de toda clase, había palacios ahí que estaban prácticamente intocados. En fin, había una riqueza, digamos, cultural y una riqueza artística muy notable. Y todo eso, la inmensa mayoría de ese patrimonio, se perdió en la Guerra de la Independencia, porque aparte de lo que los franceses quemaron, destrozaron, lo que se destruyó en la guerra, 6 años de guerra de ocupación, donde, por ejemplo, pues para que se hagan una idea, el archivo de Simancas lo incendiaron, las tumbas del Escorial fueron saqueadas, las tumbas de los Reyes Católicos en Granada fueron abiertas y saqueadas para ver si encontraban algo allí en la tumba. La tumba del Gran Capitán fue saqueada. Bueno, esto da una idea del nivel de destrucción cultural que se sufrió en España en estos años, ¿no? Así que esta esquilmación del patrimonio histórico retrasó el crecimiento económico español en varias décadas, ¿no? En mucho tiempo, ¿no? Hay la participación de las mujeres, como digo, que en muchos casos se llevó a cabo de una manera anónima. No podemos limitarla ni mucho menos o sea, quiero decir, la Pardala fue un ejemplo más, pero fue un ejemplo más, además, como miles, casi anónimo, como miles de mujeres de las que no se sabe nada y que pues murieron por ahí en los caminos, murieron ahorcadas en los campos, o murieron violadas por ahí que nadie se enteró. Es decir, todo este tipo de destrucción que afectó a las mujeres, en la mayoría de los casos fue anónimo, no quedó registro. Aún así, pues tenemos algunos ejemplos de mujeres famosas que han quedado, ¿no? Fíjense cómo se combatía en la época. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los franceses tienen ahí sus fusiles, sus bayonetas, y vemos aquí a los españoles, guerrilleros, paisanos, vemos aquí que frente a los fusiles estos de los franceses, pues están combatiendo con un chuzo, que es un palo, con una punta, que puede ser seguramente de hierro, pero no sabemos si es de hierro, podría ser incluso de madera también, y el otro combatiente, pues lleva una navaja enfrentándose al ejército francés. Como digo, aquí, bueno, pues aquí esto es el saqueo. Después de la muerte, pues lógicamente los guerrilleros pues trataban de aprovechar, los guerrilleros y los franceses, pero sobre todo en el caso de los guerrilleros, yo imagino que lo necesitaban más, pues despojaban a los franceses de los uniformes, de la ropa, de las armas, en fin, de todo lo que pillaban. Aquí tenemos una vista de Morella, muy bonita, justo en la punta de la montaña, en el vértice de la montaña, pues tenemos ahí la fortaleza, impresionante. Vamos a ver, aquí la verán mejor, la muralla que se conserva todavía. A ver si vemos la torre donde fue ahorcada la Pardala. Vamos a ver, por aquí. Bueno, esto es una representación, nada menos que de Goya, de cómo combatían las mujeres, para que se haga una idea, que esto no estamos inventando nada. Ahí tienen ustedes a una mujer con el rorro, con el niño pequeño
en un brazo, sujetándolo, y con la otra sujetando un chuzo. Esto no es ni siquiera ser una lanza, es ser un palo ahí con algo. Y mira, las mujeres, vemos otras mujeres aquí combatiendo, una con una piedra, otra que lleva ahí una especie de espada rota. En fin, da una idea de qué tipo de mujeres y qué tipo de lucha estamos hablando, ¿no? Aquí, bueno, pues es un ejemplo también los de Goya, los soldados violando aquí a una mujer en un lugar cualquiera de aquí de España, ¿no? Aquí. Esta es otra vista de Morella. Esta, ahí, bueno, echar la idea de lo que el valor militar que tenía esa fortaleza, que era casi inexpugnable en aquella época, ¿no? Y esta es la Torre de la Pardala. Aquí la famosa Torre de la Pardala, lo que queda de la torre, es un torreón que en realidad es un calabozo. Lo que había ahí era un calabozo, porque hay un cuerpo de guardia cercano, y aquí en el calabozo es donde ella pasó esos 6 meses sometida a toda clase de malos tratos y de humillaciones, ¿no? Y bueno, para terminar, destacar algunos otros nombres de mujeres también combatientes. En Madrid, por ejemplo, hay 2 muy famosas, son Clara del Rey, que además tienen calle, Clara del Rey y Manuela Malasaña. Clara del Rey era una mujer que tenía 3 hijos y estuvo en el parque de Monteleón, que hemos visto antes, donde, como en el parque de artillería de Monteleón, tenía ya 47 años, en aquella época ya era una mujer mayor, y exhortó, lo que estábamos diciendo antes, ella exhortó a su marido y a sus hijos, tenía 3, a que combatieran, y el menor de ellos tenía 15 años, y los llevó ella misma, los llevó a combatir ahí al parque de artillería, al lado de los cañones. Murió alcanzada por la metralla, además, una bala de cañón, y está enterrada en lo que era antes un cementerio que le llamaban el Camposanto de la Buena Dicha, que está en la actual calle Silva, ahí en Madrid, muy cercana a la Gran Vía. Manuela Malasaña es otro ejemplo también muy famoso de mujer combatiente en la Guerra de Independencia. Era hija de un panadero francés que se llamaba Malessange, y de la derivación de Malessange pues le vino lo de Malasaña. Y ella era bordadora, era casi una niña, tenía 17 años. Vivía allí en lo que es hoy día la calle de San Andrés, en lo que hoy es el barrio de Malasaña, que lleva el nombre de ella, pero que antes era el barrio de Maravillas, que era el auténtico barrio, el nombre primitivo era Maravillas, luego le han quedado el nombre. Hay 2 versiones, una de ellas es que ella fue a combatir a un francés, intentó apuñalar a un francés, entonces el francés la mató. Esa es una de las versiones. Y la otra versión fue que los franceses intentaron, ella había salido del taller de bordadora, y los franceses intentaron violarla, entonces ella se defendió y al final pues murió y tal. Bueno, no sabemos muy bien cuál es la versión, pero el caso es que la memoria popular pues se ha quedado con el nombre de esta casi niña, como digo, tiene 17 años, y hasta el extremo de darle el nombre a un barrio entero de Madrid, ¿no? Hay otra mujer muy notable, que es María Inés Bellido, llamada la aguadora de Bailén. La aguadora de Bailén era de familia también muy humilde, tenía 9 hijos, la apodaban la Culiancha, y vivía con su marido en Bailén, ¿no? Allí no había tenido... tenía 53 años, ya era también mayor, y esta mujer se movilizó con los vecinos de allí en el momento de la batalla, y la batalla saben que tuvo lugar en pleno mes de julio, con un calor que se fundían los árboles, y había una sola fuente en todo el campo de batalla aquel, que se llama la Fuente del Sordo. Y esta mujer pues era, por eso se llama era cantarera, era el que llevaba los cántaros a los soldados para abastecer a los soldados en el momento de la batalla. Y hay una anécdota de ella, de que fue a darle agua al general Reading, que estaba allí, entonces un balazo le rompió el cántaro y ella cogió el resto del cántaro que quedaba y se lo llevó al general El general quedó absolutamente impresionado con el heroísmo de esta mujer. El hecho es que murió poco después de la batalla y queda una calle y un monumento allí en Bailén. Se iban por allí
pues lo podrán ver, ¿no? El sitio de Zaragoza, tengo que reseñar también, tuvo unos cuantos nombres absolutamente famosos también. Seguramente a todos les sonará Agustina Zaragoza, Agustina de Aragón. Hay que decir que el sitio de Zaragoza, la primera publicación que dio a conocer en España las circunstancias de esta lucha y popularizó la participación femenina, fue precisamente en el sitio de Zaragoza, ¿no? Y hubo un secretario de la legación británica aquí en la Junta Central, que estuvo en la guerra, que relató, dejó escrito aquí, cito textualmente, cómo las mujeres de toda condición se organizaron para la atención de los heridos y para llevar agua y provisiones a las baterías de las puertas de la ciudad. Vaughan, o sea, el secretario de la legación británica, recuerda con admiración el descomunal esfuerzo en el auxilio de enfermos y niños indefensos y el patriótico propósito que impulsó a la condesa de Bureta. La condesa de Bureta fue otra activista, digamos, muy notable en el sitio de Zaragoza, ¿no? Y finalmente, dice el inglés describió el acto de heroísmo protagonizado por una mujer cuya historia no tiene parangón, y se refería a Agustina Zaragoza, una mujer, dice él, hermosa mujer de clase baja, que estaba encargada de llevar provisiones a las puertas de la ciudad. Tras prender el cañón, blandiendo un arma, hizo el juramento de no rendirse durante el sitio mientras estuviese viva. Con este atrevido gesto enardeció a sus conciudadanos. Agustina de Aragón, Agustina Zaragoza, que es su apellido, había nacido en Reus, estaba casada a los 16 años con un cabo artillero y siguió a su marido en la guerra, en la lucha. Estuvo primero en el Bruc, luego estuvo en Zaragoza también, y fue allí en el Portillo, en la puerta del Portillo, allí en Zaragoza, cuando el marido murió, cogió la famosa escena que recordarán de alguna película, de alguna serie, cuando cogió el lanzafuegos y disparó el cañón, y bueno, se convirtió en un símbolo de resistencia nacional. Le concedieron una pensión vitalicia de 100 reales y se casó luego otras 2 veces, una con un capitán y otra también con un oficial de Belchite, y murió en Ceuta a los 71 años. Esta condesa de Bureta, que ya lo hemos mencionado antes, también murió, fue luego, después de la defensa que hizo del Coso, pues murió en Cádiz, víctima de la gangrena. Hay otra mujer muy famosa que se llama Francisca Lapuerta, tudelana, de Tudela, se alistó en una partida, la partida del coronel Vicente Jiménez, que actuaba por esa zona, y que por méritos de guerra fue ascendida al alférez de milicias urbanas. Hay otra mujer también bastante conocida para los digamos los historiadores, que es María Ángela Tellería, que esa era guipuzcoana, y después la metieron en la cárcel, estuvo 2 años en la cárcel, se unió a otro guerrillero, se llamaba Ignacio Alonso Cuevillas, fue apresado otra vez en Logroño, volvió a salir, en fin, estuvo así entrando y saliendo de la cárcel hasta que los franceses por fin, hasta que ella por fin se reunió con las filas españolas en la guerrilla de Díaz Porlier, que apodaba en el Marquesito. En Valencia, como digo, la actuación de las mujeres fue también tremenda, porque el mariscal Moncey, que había en 1809, daba por seguro que Valencia sería conquistada, y entonces llegó a las puertas de Valencia, pero la gente resistió, la Junta de Valencia se negó a la rendición, y cuando la metralla empezó a escasear, pues no había hierro, encontrar hierro por ahí de fundición de casero, pero lo que no había era el saco. Entonces, bueno, las mujeres salían de sus casas, improvisaron con sábanas y fundas de almohada, cacharros y toda clase de objetos metálicos, arrancaron barandillas de hierro y tal, bueno, y esto fue un papel decisivo, porque gracias a esa metralla que las mujeres reunieron, los cañones pudieron dispararon con efectividad, y de hecho los franceses tuvieron que retirarse de Valencia sin conquistar la ciudad, con un gran ejército que tenían. Luego la volvieron a conquistar, pero ya 2 años después.
en medio de las calles se improvisaba, como digo, los sacos de metralla, se deshacían esteras para fabricar tacos de cañones y se refrescaban las piezas con agua y vinagre. Las piezas estaban casi al rojo, porque en cuanto disparaban se ponían, los cañones aquellos se ponían enseguida, se calentaban enseguida. Así que hay otra heroína de las que estamos mencionando ahora, que se llama otra Juana Galán, que se llama La Galana. Esta era de Valdepeñas, tenía 21 años, 7 hermanos, trabajaba en una fonda, y esta mujer, cuando entraron los franceses, peleó cuerpo a cuerpo con los franceses, luego se casó, tuvo 2 hijos y falleció muy joven, falleció en el segundo parto, y se le atribuye un romance con otro guerrillero, por lo menos eso lo dicen las crónicas manchegas, con otro guerrillero que se llama Francisco Abad y que apodaban El Chaleco. Y ya que quiero destacar también, casi para terminar, el importante papel que las mujeres desempeñaron en tareas de espionaje, tareas de actividad, en esta actividad del espionaje. En Valladolid, si van a Valladolid, verán que hay en la Plaza de San Pablo una placa donde se destaca se menciona a 2 mujeres, Rosa Barreda, que llamaban la Rosita, y otra mujer, Nicolasa Centeno, a la que llamaban la Nicolasa. Bueno, pues estas 2 mujeres tuvieron una importancia extraordinaria en la guerra de la independencia, en la guerrilla aquella de Valladolid, que se movió mucho y fue muy activa, porque era el camino natural que unía, bueno, natural no, pero era el camino más usado, que unía Francia con España. Entonces allí por esa zona del norte de Castilla hubo mucha actividad guerrillera, y estas 2 mujeres, como digo, la Rosita y la Nicolasa, pues se hicieron amantes de dos generales franceses, y por lo visto el espionaje les debió funcionar bastante bien, porque al final los guerrilleros mencionaron muchas veces el nombre de estas 2 mujeres, y hasta el extremo de que, como digo, allí en Valladolid, en la Plaza de San Pablo, pues ha quedado un recuerdo para 2 mujeres que se sabía que se estaban acostando con los generales estos franceses, pero que su información era vital para el desarrollo de las guerrillas, ¿no? Entonces, para la guerrilla esta actividad pues tuvo un valor impagable, y porque uno de ellos, además, uno de los 2 generales que hemos mencionado, fue el gobernador, y el otro también mandaba el ejército todo en esa zona. Fueron casi los guerrilleros los que empujaron a estas mujeres, pues lo que pasa en las guerras, ¿no? Pues para que compartieran el lecho con los generales estos franceses y sacar el mayor partido posible a la batalla, a la guerra esta en la que estaban metidas, ¿no? No quiero terminar sin hacer una mención a que hubo también otras mujeres que, sin llegar a estos extremos, digamos, de heroísmo, también estuvieron empeñadas en lo que pudiéramos llamar la batalla de las ideas. Eran mujeres ilustradas, mujeres cultas, muchas de ellas algunas refugiadas en Cádiz, y estas mujeres lucharon también con la palabra, es decir, en aquel Cádiz que estaba de 1812, que todavía los franceses no habían podido ocupar, pues se desarrolló mucha actividad desde el punto de vista propagandístico, con librelos, con folletos, con periódicos, con hojas, en fin, animando, digamos, a la resistencia y animando a la lucha patriótica. Y entonces, bueno, en este papel hubo mujeres, como digo, tuvieron un papel extraordinario, y una de ellas ha pasado a la historia de las ideas, además, a la historia de la literatura. Se llamaba Frasquita Larrea, el nombre verdadero era Francisca Javiera Ruiz de Larrea, y esta mujer fue agitadora política, porque vivió la mayor parte de su vida en Chiclana, y además está considerada, la madre de esta mujer, está considerada la primera romántica española, que fue Cecilia Bol de Faber, una mujer que escribía con el seudónimo de Fernán Caballero. Pues la hija de Fernán Caballero fue precisamente esta mujer que estamos hablando, la Frasquita Larrea. Así que, bueno, en resumen, lo que quiero decirles es que está fuera de duda, y así lo avalan los hechos históricos, la importancia que tuvo la participación de las mujeres españolas en esta guerra siniestra, la guerra esta de la independencia. Y aunque sabemos que intervinieron mucho activamente,
pues no conocemos, o solo conocemos los nombres de algunas de ellas, ¿no? Muy pocas. Así que esa lucha tuvo casi siempre un carácter anónimo y se dio en todo el territorio español. La información que de ellas tenemos es muy escasa, por desgracia, pero debieron sufrir más que los hombres porque, como he dicho antes, ellas estaban indefensas y a merced de los soldados enemigos, ¿no? Algunas de ellas adquirieron consistencia histórica de auténticas leyendas, ya hemos citado algunos nombres: Agustina de Aragón, Manuela Malasaña, Clara del Rey, y bueno, estos nombres han creado una especie de icono mítico que, bueno, que se transmite, se ha ido transmitiendo de generación en generación y que ha quedado en la historia de la nación española, ¿no? Y luego, asistidas por las mismas razones que los hombres, estas mujeres, como parte que eran del pueblo, claro, pues tomaron parte en la movilización ciudadana provocada por la guerra, como ya hemos dicho también, y esto les hizo participar en el proceso de politización general y salir en muchas ocasiones por primera vez del ámbito privado del hogar y transgredir las barreras sociales y las pautas habituales de comportamiento del día a día en sus casas, ¿no? Así que se trató de un pueblo levantado en armas, en el que la lucha de la mujer en la historia y defensa en la defensa de su propio país resultó decisiva y mal premiada porque yo creo que no obtuvieron nunca el reconocimiento que merecían, y por el olvido de su entrega generosa a los muchos sufrimientos que soportaron. Y nada más, muchas gracias por su atención. Por supuesto que cualquier pregunta, duda o simplemente aclaración que quieran hacerme, estaré encantado. Sí, ha hablado de un revisionismo actual desde el mundo académico que por lo visto tiende a minimizar el papel de la guerrilla, si no he entendido mal. ¿Podría explicar un poco más si hay alguna carga ideológica detrás de eso o es simplemente una cuestión historiográfica? Sí, vamos a ver, aquí la primera, sobre este revisionismo del que hablo, la primera cosa, por ejemplo, es negar la importancia militar que tuvo la guerrilla, ¿no? Por ahí va la cosa en muchos aspectos. Pero luego hay otro tipo también de revisionismo, en el sentido de, bueno, quitar importancia a todo lo que tiene que ver con la guerra de independencia y exaltar, digamos, o pretender que esta guerra, en el fondo, pues también fue una guerra civil, porque efectivamente hubo algunos españoles, ya lo hemos dicho, afrancesados, que bueno, pues que se oponían o que estaban más del lado francés que del lado español, y que en algunos casos colaboraron con los franceses, ¿no? Colaboraron con las tropas francesas. Esto se ha dado en todas las guerras, ¿no? Siempre que hay una guerra grande, digamos, pues y hay una guerra de invasión, como es el caso de la guerra de independencia, pues siempre hay alguna gente de los invadidos que, o bien por miedo, o bien por interés, o bien por en muchos casos porque esperan sacar algún beneficio y tal igual, pues colaboran, digamos, con los invasores. Esto se ha dado en la Segunda Guerra Mundial, se dio en Rusia, se ha dado en Francia y se ha dado en muchos sitios, ¿no? Entonces el negar, digamos, el negar esa especie de exaltación patriótica que en un momento determinado combate a los franceses, está siendo objeto de revisionismo por esas dos vertientes. Por un lado, pretendiendo que esa lucha fue inútil o estéril y que en definitiva pues nos hubiera ido mejor si nos hubieran invadido los franceses y hubiéramos sido un país más o menos colonizado de Francia, que nos hubiera ido mejor que llevando a cabo esos 6 años de guerra terrible con las destrucciones inimaginables que tuvieron lugar durante esos 6 años, ¿no?
Y luego, bueno, esto de alguna forma pues viene de lejos, ¿no? Viene de lejos porque es cierto que lo que llamamos el siglo XVIII, las clases altas o las clases de la intelectualidad y las clases altas del siglo XVIII, evidentemente tenían una mentalidad, digamos, muy volcada hacia lo que podríamos llamar la cultura francesa, ¿no? La cultura, la Francia esta de las luces y de ilustración, ¿no? Y lo que sí es claro es que había un gran sector del pueblo, lo que podría llamar el sector popular, que estaba muy alejado de esas o bastante alejado de esas ideas, entre otras cosas porque no había mucha conexión, es decir, había una desconexión entre lo que era el pueblo real y lo que era la intelectualidad, digamos, y los grandes señores, las grandes fortunas, los grandes nombres estos de la Iglesia. Había una desconexión, ¿no? Y esa desconexión, en un momento tan crítico como la Guerra de la Independencia, pues evidentemente estalla porque, como hemos visto aquí, la gente que sale a luchar es la gente del pueblo, ¿no? La gente de baja condición, digamos, ¿no? Así que, bueno, el revisionismo viene por esos dos lados. En definitiva, negar la importancia que la propia guerrilla, que en definitiva era el pueblo en armas, tuvo en el desarrollo de la guerra, cosa que es mentira, porque los franceses llegaron a tener aquí 100 muertos o 100 bajas diarias a partir de 1811, 1812. Eso no hay ejército que lo resista. Y la mayoría de esas bajas, eso lo reconocen los franceses, no es una cosa que lo hayamos inventado los historiadores españoles ni nada por el estilo, lo reconocen los franceses, la mayoría de esas bajas se debieron a la acción de las guerrillas. Y eso está absolutamente demostrado también que de esos aproximadamente 250.000 franceses que murieron, cuando digo franceses, digo franceses, me refiero al ejército francés, porque muchos de ese ejército francés eran polacos, eran italianos, era gente que venía también de toda esta turbamulta de ejércitos napoleónicos que habían sido derrotados por Napoleón y que luego se iban uniendo a la Gran Armée, la famosa Gran Armée francesa, ¿no? Bueno, pero para entendernos, de esos 250.000 aproximadamente muertos franceses que hubo en España, pues unos 80.000 murieron en batallas y murieron en ejército regular. El resto murió o bien por enfermedades o bien por la acción de las guerrillas. Así es que eso es irrefutable. Y eso es lo que, en definitiva, lo que se quiere derivar, o que se quiere casi pretender, es que no hubo guerra de independencia, que fue una guerra civil, no sé contra quién, porque los españoles no lucharon contra algunos españoles, claro, porque había algunos españoles que estaban con los franceses, pero vamos, por cada español que luchaba contra los franceses, pues por cada español que luchaba con los franceses había 100 que luchaban contra los franceses. Entonces, bueno, si eso se le puede llamar una guerra civil, pues que venga Dios y lo vea, yo no veo en ningún lado. O sea, que la cosa va por ahí, ¿sabes? En esa vertiente de la que estamos mencionando, ¿no? Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta más? Pues nada, agradecer a Fernando su conferencia con el obsequio que le da la Asamblea. Fernando, esto es... Muchísimas gracias. Bueno, déjamelo aquí, muchas gracias. Y esto es el libro de Jorge Juan, de Cartas de Margarita. Estupendo. Lo tienes para que lo puedas leer. Fenomenal. Muchas gracias.